Buenas tardes, hola profesor. Vamos a hablar sobre los procesos de la metodología de la investigación cuantitativa. Esta es usada en ciencias empíricas y está centrada en aspectos observables que sean cuantificables y las posibles consecuencias que tenga en un evento determinado. Para desarrollar una investigación debemos recolectar datos y hacer una prueba de hipótesis que establezca pautas de comportamiento. Es un proceso deductivo sistemático, es decir, hay pasos secuenciales que deben ir siguiendo. Lo primero es la identificación de lo que yo quiero investigar y debo responder qué quiero investigar, qué deseo investigar, para poder desarrollar un problema de investigación. Para esto, cuando tengo el problema de investigación, por ejemplo, yo podría decir en mi problema cómo influye el apego seguro en una etapa preescolar. Una vez que establezco el problema de investigación, reviso la bibliografía y genero un marco teórico que me va a indicar si hay mucho sobre el tema, hay poco, dónde puedo innovar, cómo puedo innovar para que yo no repita algo que está dicho muchas veces. Entonces, desde ahí, con este marco, yo establezco objetivos y puedo decir, por ejemplo, lo que indiqué antes, determinar cómo el apego seguro influye en el desempeño preescolar de los jóvenes, de los niños y niñas en la región metropolitana. Desde ahí, con los objetivos claros, puedo tener el alcance de la investigación. El alcance de investigación pueden ser exploratorios, que son aquellas investigaciones que no tienen mucha información, por ejemplo, investigaciones sobre clonación humana, descriptivos, donde en realidad solamente se describe un evento, pero no se busca explicaciones, como por ejemplo personas que pertenecen a un partido político. Los correlacionales, que son investigaciones que establecen una correlación entre variables. Es fundamental establecer en este tipo de investigaciones variables que se correlacionan. En el caso anterior, en mi problema de investigación, yo estaba hablando, por ejemplo, de la variable apego, estaba hablando de la variable escolaridad, estaba hablando de variable de sexo. Entonces hago una correlación de ellas, pero no explico el fenómeno. Y el alcance explicativo es precisamente el que explica elementos, es decir, cómo entonces va a influir el apego en el desarrollo y en el comportamiento o en los alcances que tenga la etapa preescolar. Después que nosotros tenemos establecido el alcance, hacemos la elaboración de hipótesis. Las hipótesis son las que nos entregarán las variables que vamos a usar. Por ejemplo, a mí me gustaría decir en mi hipótesis que las becas que imparten las universidades chilenas en la región metropolitana son más para inmigrantes europeos que para inmigrantes inmigrantes latinos. Ahí yo tengo hipótesis, porque en realidad yo no he comprobado que así sea. Para eso tengo que medir las variables que yo estoy diciendo, o sea, el origen del inmigrante, qué sexo tiene el inmigrante, a qué universidad va, cuáles son las becas que entregan las universidades, etcétera, en la región metropolitana. Las variables, como ya sabemos, existe una relación de variable dependiente e independiente, y como sabemos, las variables pueden ser muy simples, como el sexo, por ejemplo, o abstractas, como por ejemplo la calidad de vida. Entonces ahí yo necesito en este tipo de investigación hacer una operacionalidad de las variables. Eso significa que la variable tendrá una dimensión. Yo voy a generar una dimensión, como bien digo, voy a generar indicadores. Ahora, si las dimensiones son muy complejas, hago subdimensiones, genero indicadores y preguntas que permitan cuantificar después estas variables. No olvidemos que la metodología cuantitativa es cuantificable y observable, es empírica, de tal manera que si no logro transformar la variable en número o en dato, mi investigación no sirve. Voy a hacer un pequeño ejemplo de operacionalidad de variable. Yo voy a buscar tener como variable calidad de vida.
Y las dimensiones, por ejemplo, podrían ser nivel educativo, esperanza de vida, ingreso familiar. Un indicador podría ser la mortalidad, la nutrición, la esperanza de vida, el tipo de vivienda, si tiene o no tiene auto. Esas son dimensiones. ¿Y cómo obtengo esta dimensión? Con preguntas. Por ejemplo, ¿a qué nivel educacional llegó usted? ¿Tiene auto? Y así voy haciendo una serie de preguntas que luego yo transformo en datos que los analizo a través de distintos programas computacionales y estos datos me permiten hacer una explicación a través de una estadística descriptiva que la voy a ocupar, que son medidas de centralidad, de dispersión, de confiabilidad, y también a través de estadística inferencial, que son aquellas que a partir de la muestra yo voy a poder hacer parámetros y extrapolar mis resultados a la población. Esa es la base de la estadística inferencial. Y ahí yo puedo, como esta necesariamente requiere la investigación cuantitativa de hipótesis, yo puedo hacer una contratación, contrastación de hipótesis, puedo hacer una correlación con la t-de-Student, con chi cuadrado, y eso me permitirá a mí saber si lo que yo estoy obteniendo en mi muestra lo puedo extrapolar a la población. Entonces los pasos son, diciendo solamente punteado, el problema de investigación, el marco teórico, la revisión bibliográfica, los objetivos, las hipótesis, las variables que yo voy a manejar, la operacionalidad de la variable en nuestro caso, porque trabajamos con ciencias sociales, el análisis de los datos. En el diseño experimental, nosotros podemos tener diseños experimentales, cuasi experimentales o no experimentales. En los cuasi experimentales y experimentales nosotros manipulamos las variables, tenemos dos grupos, un grupo control y un grupo estadístico, un grupo control y un grupo que nosotros manipulamos, todos vienen muestras, puedo yo manipular la realidad. Y en los diseños no experimentales, yo no manipulo la realidad y hago esto en el campo, en el lugar donde se está desarrollando el evento. Espero haber sido clara, el tiempo es